Tenemos la práctica número 5, ¿ya? Del curso de farmacoquímica 1. Y en esta práctica vamos a conocer cómo se identifican los fármacos sintetizados, ¿no? Que previamente ya en otras prácticas ustedes han visto el tema de la síntesis, el tema de la purificación, el tema de la cristalización de estos fármacos en el proceso del descubrimiento de los mismos. Y vamos a aprender a identificarlos, ¿sí? A conocer si en verdad hemos sintetizado dicho fármaco mediante la técnica de cromatografía en capa delgada, ¿ya? O capa fina. Vamos a conocer un poquito primero el marco teórico de lo que corresponde a la cromatografía en capa fina o capa delgada, conocida bajo las siglas de CCF o TLC, principalmente por sus siglas en inglés, ¿ya? Los componentes principales de la cromatografía en capa fina son dos, ¿ya? Van a ser dos, van a haber otros componentes o elementos, pero los dos principales van a ser estos: la fase estacionaria y la fase móvil, ¿ya? Que justo sus nombres denotan la forma, ¿no? Y la función que cumple cada uno de ellos, ¿no? Una fase estacionaria, que lo vemos que es esta lámina, esta placa, bueno, que en este caso se observa de color amarillo, ¿ya? Pero es en verdad una placa de color así, de color blanco. Miren, aquí ustedes la están viendo, ¿sí? Solamente que visualmente se le ha puesto así para poder explicar aquí las funciones de dicha fase estacionaria. Esta fase estacionaria, ¿qué es esta fase estacionaria? Esta fase estacionaria tiene una superficie, ¿sí? En su superficie, usualmente esta superficie puede ser de aluminio o vidrio, ¿ya? Usualmente la superficie de la fase estacionaria es una placa de aluminio o una placa de vidrio. Pero lo importante es la recubierta, o mejor dicho, el absorbente, ¿ya? El absorbente, ¿no? O la recubierta. ¿Y de qué está recubierto ese aluminio o ese vidrio? Está recubierto de sílica gel o también de alúmina, ¿ya? Que es otro componente. ¿Cuál es lo más común que vamos a encontrar y con lo que vamos a trabajar en el curso de aquí en adelante? Con la fase estacionaria de aluminio recubierta con sílica gel, ¿ya? A esta fase estacionaria, bueno, así es la función que cumple, nosotros la llamamos o la conocemos para poder adquirirla en el mercado como cromatoplacas, ¿sí? Cromatoplacas o cromatofolios, ¿ya? O cromatofolios. Bien, entonces tenemos cromatoplacas o cromatofolios, que son estas superficies de aluminio recubiertas con sílica gel, ¿ya? Sílica gel va a ser el absorbente. Sílica gel va a ser la sustancia que va a tener contacto con el compuesto a identificar, ¿ya? Antes de todo, quiero mencionarles lo siguiente, porque lo van a escuchar quizás en otros cursos. La cromatografía en capa fina no es una técnica exclusivamente de la identificación. La cromatografía en capa fina permite identificar, ¿ya? Permite identificar, pero también permite separar, ¿ya? Quizás aquí no se va a cumplir este rol, porque bueno, nosotros tenemos la convicción de que tenemos un fármaco recién sintetizado o un fármaco comercializado. Pero la separación también se utiliza mucho, principalmente cuando el compuesto que quieres analizar es un extracto vegetal. Entonces, en cursos donde ustedes vean lo que es plantas medicinales, hablarán también de cromatografía en capa fina como una técnica de separación de los compuestos de ese extracto. Y posterior a la separación, la identificación. Entonces, es una técnica de identificación y de separación. Alguien me preguntará, ¿y esta técnica puede cuantificar? No, así como está, como cromatografía en capa fina TLC, no cuantifica, ¿ya? No cuantifica. ¿Existe una versión modificada de esta técnica? Sí, sí existe, ¿no? Una que está asociada a otros equipos, detectores de masa, que sí podría cuantificar. Pero así como está, como TLC, como cromatografía en capa fina, no cuantifica, ¿ya? Solo separa e identifica. Bien, entonces ese detalle también quería comentarles. Y ese es el componente principal o el componente 1, pero tenemos el componente 2, que es la fase móvil, ¿ya? La fase móvil es la segunda indispensable para que se realice cromatografía en capa fina. ¿Qué es la fase móvil? La fase móvil es la incorporación de un solvente orgánico, que usualmente
viene o se utiliza en mezcla, ¿sí? Se tiene que seleccionar una mezcla. Es no muy usual que la fase móvil solo sea un solo o único solvente. Usualmente es una mezcla, por ejemplo, no sé, acetato de etilo con hexano, metanol con cloroformo, etcétera. Y esta mezcla puede ser obviamente de 2 a más, ¿ya? Puede ser hasta de 3 o 4 componentes. ¿Y por qué tienen que existir estas dos fases? Porque una va a tener contacto con la otra. La fase estacionaria, como dicen, es estática, ¿sí? Es estática, pero la fase móvil tiene que recorrer a la fase estacionaria. Tiene que desplazar a la fase estacionaria, pero a los componentes que hemos sembrado en ella. Si ustedes pueden ver aquí en esta imagen, acá tenemos a la fase estacionaria, bueno, que en este caso está pigmentada de amarillo para poder hacerla más visual. Y aquí, bueno, está bastante colorido también la incorporación de algunos compuestos que queremos identificar, ¿no? Que queremos identificar en nuestro caso, y que van a ser desplazados por la fase móvil, ¿no? Que van a ser desplazados por la fase móvil, y en ese desplazamiento, ¿sí? O también llamada elusión, por eso es que se dice que la fase móvil es un disolvente o eluyente, ¿ya? ¿Por qué eluyente? Porque hace elusión, hace desplazamiento, ¿sí? Ese desplazamiento es de los compuestos que se han aplicado en la fase estacionaria. Cuando nosotros aplicamos aquí los compuestos, a esto se llama la siembra de compuestos, ¿ya? Se sembró, es la siembra de los compuestos. Los compuestos se siembran en la parte inferior de la fase estacionaria. En la parte inferior que va a tener contacto con el eluyente o fase móvil. Y esta fase móvil, este eluyente, va a desplazarse a través de la fase estacionaria, ¿sí? Va a desplazarse a través de la fase estacionaria y va a poder desplazar a los compuestos que queremos identificar, ¿sí? Que queremos identificar. Ahora, tanto la fase estacionaria como la fase móvil tienen que tener otras condiciones que van a ser necesarias para la cromatografía en capa fina. ¿Cuáles son esas condiciones? Que esta interacción de fase estacionaria con fase móvil tiene que darse en un lugar o en un espacio cerrado herméticamente. Es por eso que se utilizan las cubetas cromatográficas, ¿ya? Las cubetas cromatográficas. Las cubetas cromatográficas son recipientes herméticos diseñados para realizar cromatografía en capa fina, ¿ya? Diseñados para realizar cromatografía en capa fina. Las cubetas convencionales que nos venden para poder hacer cromatografía en capa fina son estas, miren ustedes, son estas, son muy herméticas, son usualmente de estructura cuadrada, ¿ya? Son de esa estructura y vienen diseñadas, vienen en varios tamaños, esta es una bastante pequeña, la más grande viene diseñada de 20 centímetros por 20, ¿justo por qué? Porque este es el tamaño convencional a la que venden las cromatoplacas o cromatofolios. Usualmente vienen a este tamaño. Pero como nosotros los adquirimos de aluminio, estas se pueden recortar, ¿no? Se pueden cortar en pequeños trozos como el que estamos viendo aquí abajo, ¿ya? Las cubetas cromatográficas pueden ser reemplazadas, sí, en los laboratorios las reemplazamos. ¿Y por qué las reemplazamos? Por vasos de precipitación con tapas de luna de reloj, pero siempre con tapa, ¿ya? Para que el sistema de fase estacionaria y fase móvil pueda generar un desplazamiento o una elusión correcta. Un detalle importante es que cuando tiene contacto la fase estacionaria y la fase móvil, la fase estacionaria ya tiene que tener la mezcla o el compuesto sembrado. Tiene que tenerlo ya aquí, ¿no? Colocado. ¿Sí? Tiene que tener colocado esto en la parte inferior. Pero no necesariamente, a ver, por aquí voy a tratar de dibujarlo, no necesariamente va, aquí es como si fuera la misma plaquita amarilla, no necesariamente se va a sembrar aquí, ¿no? En los extremos. Se siembra aproximadamente, miren, aquí lo voy a hacer esta línea, y esta línea en verdad se hace con un lápiz, lo voy a hacer a 1 centímetro de altura, y aquí voy a sembrar, ¿sí? Esa es la línea de siembra, ¿ya? Es una línea de siembra que usualmente lo hacemos a 1 centímetro de altitud. ¿Y por qué damos ese centímetro? Dirán algunos. ¿Por qué no lo sembramos aquí en la parte inferior? ¿Por qué? Porque cuando la fase estacionaria ingresa a la cubeta cromatográfica, ingresa a la cubeta, la fase móvil tiene que tener una característica. No puede tocar la siembra, ¿sí? Por lo tanto, la altura de la fase móvil tiene que estar por aquí. Tiene que estar menos. Si se dan cuenta ustedes acá,
El celestito, miren, está antes de que toque. Miren, aquí lo voy a extender lo máximo que se puede. No toca, si se dan cuenta, no toca la muestra. El líquido, que es la fase móvil, no toca la muestra. Esa es una condición importante para tener contacto la fase estacionaria con la fase móvil. Es decir, miren, no es llenar el frasco de fase móvil y ponerlo a mojar ahí o aumentar a la placa, ¿sí? No es directamente bañar a la placa, es colocar la mínima cantidad de fase móvil, ¿sí? Y luego colocar la placa, calculando de que esa fase móvil no toque la zona de siembra, ¿no? No debe tocar la zona de siembra, ¿ya? Ahora, y ustedes me dirán, ¿y con qué se siembra? ¿No? ¿Con qué se siembra? Aquí lo tenemos. ¿Con qué se siembra? Miren ustedes. ¿Qué son estos, chicos? Acá lo tengo uno, miren. ¿Qué son estos? ¿Sí los han visto alguna vez? ¿Qué son esos? Capilares, profesora. Son capilares, ¿no es cierto? Son capilares, ¿no? Son capilares. Estos capilares son obviamente capilares sin heparina. Se puede utilizar para la siembra capilares, ¿ya? Y también se puede utilizar, lo vamos a ver ahí en la foto. Nosotros la semana pasada hemos estado con los profesores aquí en el laboratorio haciendo esta experiencia para tener resultados y poder compartir con ustedes. Y también puede ser con micropipetas, pero micropipetas de bajo volumen, ¿no? Específicamente micropipetas de 2 microlitros, ¿ya? Son bastante pequeñitas para poder aplicar la muestra, ¿ya? Para poder aplicar la muestra. ¿Qué más se utiliza? Ustedes dirán que es aquí una pinza. Justo la pinza es para colocar con mucha delicadeza, con mucho cuidado, esta fase estacionaria, ¿sí? Acá va la pinza, ¿no? Ahí iría la pinza, para colocar con mucho cuidado esa fase estacionaria en la cubeta, ¿sí? ¿Sí? Se incorpora la fase estacionaria, mejor dicho, el cromatofolio, con mucho cuidado sobre una fase móvil, ¿ya? Y también la pinza nos sirve para el retiro respectivo de la placa. Ustedes dirán, entonces aquí lo deja subir hasta qué momento. Lo deja subir hasta el momento en que choque una línea superior que vamos a dibujar acá, ¿ya? Bueno, yo lo estoy dibujando acá con mi plumón, pero luego les voy a decir cuál es el elemento para dibujar, ¿ya? Más o menos a 1 centímetro también, ustedes hacen una línea superior, que es la línea de recorrido del solvente, también llamada la línea del frente del solvente. En otras palabras, la línea hasta donde debe llegar el solvente. Entonces, cuando está ascendiendo, ¿no? Cuando está ascendiendo, se nota que está subiendo el líquido, que está humectando. Recién cuando llega a esta línea, lo retiramos rápidamente con la pinza. Ahora sí les digo, bueno, yo por temas ahorita de que ustedes lo observen muy visual, estoy utilizando el color rojo intenso, ¿no? De plumón. Pero ¿con qué se trabaja esto? ¿Con qué se hacen estas señales, estas líneas? ¿Con qué material? Se hace con un lápiz de grafito, con un lápiz 2B. Ya se trabaja con lápiz. No se puede trabajar estas líneas con lapicero ni plumones, porque recuerden que estamos en una técnica que ya les dije, es una técnica que identifica y separa. Estaríamos separando los pigmentos del lapicero o del plumón. Les digo esto porque a veces olvidan esta pequeña recomendación y llegan al laboratorio y cogen su lapicero rojo, azul, negro o de colores y hacen las líneas para que sea más bonita su placa. Y a la hora que la fase móvil toca esas manchas de lapicero, lo que van a ver es que toda su placa está identificando pigmentos del lapicero. El lápiz no se desplaza, en cambio, ¿ya? El lápiz no tiene ese desplazamiento. ¿Qué más se puede decir aquí? Bueno, el tema del ángulo, lo importante es que sea lo más recto posible, pero se acepta hasta un ángulo de 45 grados de inclinación de la fase estacionaria, ¿ya? De la fase estacionaria. Además, aquí también nos ayuda mucho el uso del lápiz porque nosotros podemos escribir. Imagínense esta placa, bueno, esta es bastante pequeña, pero si fuera una placa más grande, aquí puedo sembrar otro compuesto y a este compuesto le voy a llamar A este compuesto le voy a llamar B y lo puedo escribir así como lo estoy haciendo ahorita. Si yo tengo mi lápiz 2B, lo escribo. E inclusive aquí puedo ponerle, este pertenece al fármaco, no sé, C. Puedo escribir, puedo hacer un montón de escrituras en estos extremos del 1 centímetro. ¿Sí? Aquí puedo hacer varias anotaciones con mi lápiz porque el lápiz no se va a desplazar. ¿Ya? Mejor dicho, el pigmento del lápiz no se va a desplazar.
Bien, ¿qué más necesito para hacer cromatografía en capa fina? Necesito mis muestras, obviamente, que deben estar seguramente en sólidas, deben ser cristales, no lo sé, ¿no? Ustedes dependerá qué tipo de fármaco tienen, ¿ya? Pero también, aparte de mis muestras, ¿ya? O compuestos, o fármacos, o lo que sea, también tengo que tener mis estándares, pues. ¿Por qué estándares? ¿Cuándo es necesario los estándares? Principalmente cuando mi objetivo principal es identificar, ¿no? Cuando mi objetivo principal es identificar, ¿no? Si mi objetivo principal es identificar, utilizaré los estándares, ¿no? Utilizaré los estándares. Ahora, todos estos vienen en una composición sólida, ¿no? En una composición sólida. Pero la siembra, un sólido, no va a ser factible de aplicar por un capilar. Es así que las muestras y los estándares tienen que prepararse previamente, ¿sí? Se preparan. Esta preparación, ¿no? Esta preparación se realiza diluyendo, ¿no? Mediante una dilución, una preparación mediante una dilución en algún solvente donde sea soluble en estas muestras o estos estándares, ¿ya? Eso ya tendría uno que seleccionarlo en base a las características del compuesto. Luego lo van a ver en la práctica cuál ha sido nuestra dilución. Una vez que está en líquido, como lo vemos aquí, ya miren, ingresa el capilar y retira la muestra y va a sembrar, ¿no? Y va a sembrar. Una vez sembrado, recién entra a la cubeta, ¿no? Recién entra a la cubeta que ya contiene la fase móvil. Y esperamos el ascenso, ¿no? O la ilusión, mejor dicho, hablando correctamente ya, la ilusión de este solvente sobre la fase estacionaria hasta que toque la línea superior, ¿no? Y ahí retiraré yo a la placa cromatográfica. Este es el resumen de los componentes y funciones que cumple cada uno de estos de manera general. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, si no ya pasamos a conocer ahora sí cuáles son los fundamentos químicos que está detrás de esto. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes, hasta este momento? ¿Ninguna? Okay. Todavía ninguna. Bien, sigamos entonces. Ahora sí vamos a conocer ya la parte química, ¿ya? La parte química y ver la función de estas dos fases, la fase móvil y la fase estacionaria, ¿ya? Vamos a ponernos en el siguiente caso, ¿ya? Acá voy a ponerles dos casos típicos, ¿ya? El B y el C. Esto es lo normal, ¿ya? Una placa de aluminio que está recubierta de sílica gel, ¿no? Está recubierta de sílica gel. Aquí la tenemos así de forma, diríamos, vertical, ¿ya? Entonces tenemos dos posibilidades, ¿ya? Tenemos una placa de sílica gel. Acá está la sílica gel, pero en estructura química. Acá también tenemos sílica gel, ¿ya? Y tenemos dos tipos de muestras, ¿ya? Por el momento vamos a pensar que esta es una muestra A, esta es una muestra B. Pero en verdad, pues, bueno, el dibujo es el mismo, pero lo que quiero es la apreciación de lo siguiente. Que ustedes se den cuenta en este siguiente detalle, ¿ya? La sílica gel tiene una propiedad importante a nivel químico. La sílica gel es altamente polar, tiene alta polaridad, ¿ya? Su polaridad es bastante alta. Y puede aquí, en esta plaquita, sembrarse dos tipos de compuesto. Pensemos que el compuesto A es un compuesto no polar, ¿ya? O de baja polaridad también, como quieren decirlo. Y el B es altamente polar también. La pregunta para ustedes sería, ¿quién será más afín a la sílica gel? ¿Quién tendrá más posibilidades de formar enlaces con la sílica gel? ¿Uno que se parezca a ella, es decir, que sea también polar, o un no polar? Polar. Los polares, ¿no es cierto? Los compuestos polares, ¿no? Mientras más tengan esta polaridad, tendrán más tendencia a formar enlaces con la sílica gel. ¿Enlaces de qué tipo? Bueno, aquí ya lo dice, puentes de hidrógeno, ¿no? Puentes de hidrógeno, principalmente, ¿ya? Pero los no polares no tendrán ninguna afinidad, ¿ya? Los no polares no tendrán ninguna afinidad a la sílica gel. Por lo tanto, miren, aquí está la flechita, van a irse, van a desplazarse rápido. Ahora sí voy a utilizar los términos con los que vamos a trabajar, ¿ya? Yo estoy utilizando el término de desplazamiento para hablar de movimiento y estoy diciendo los de fijarse para quedarse con la sílica. Bueno, los términos adecuados con los que vamos a trabajar el día de hoy son estos. Retención,
¿sí? Retención, elusión y, bueno, polaridad, ¿no? Para ver cómo está la polaridad. ¿Ya? Entonces vamos de nuevo. La polaridad puede ser alta o baja, ¿ya? Puede ser muy polar o bajo polar, ¿ya? Vamos a ponerle, bueno, mayor o menor, ¿ya? Puede ser tener una mayor polaridad o una menor polaridad. Esos son los dos extremos, ¿no es cierto? Mayor polaridad, menor polaridad. Bien. ¿Qué es retención? Retención era el caso que yo les ponía aquí. Quedarse unido a la sílica gel. Y cuando les decía que se iba, ¿no? Que se desplazaba, eso es elusión. Entonces vamos nuevamente a ver si lo hemos comprendido. Si yo tengo un compuesto que tiene una mayor polaridad, ¿qué tendrá en retención? ¿Mayor o menor? A ver, chicos. Mayor retención. Mayor retención, ¿no es cierto? Mayor polaridad, mayor retención. ¿Y cómo será su elusión? Es decir, su desplazamiento. ¿Cómo será su elusión? ¿Menor o mayor? Menor, ¿no es cierto? Menor. Por ende ya, rapidísimo. A ver, polaridad, si la polaridad es mucho menor, ¿no? Está más yéndose a lo no polar, la retención, ¿cómo será? Mayor. A ver, si la polaridad es menor, ¿cómo sería la retención? Menor. Menor, pues, ¿no es cierto? ¿Y la elusión? Mayor. Mayor. Bien, entonces miren, dése cuenta, los no polares rápidamente se eluyen, rápidamente se desplazan, ¿no? Los no polares, o los de baja polaridad, o los de poca polaridad, ¿ya? Mientras más sea la polaridad, mientras mayor sea la polaridad, mayor será la retención. Acuérdense que mientras más polar sea, será más afín a la sílica gel. ¿Y eso qué significa? Que si estoy yo aquí en la laminita, bueno, así se le ve la laminita, yo lo he sembrado aquí. Entonces yo los he sembrado, hay dos muestras, ¿no? El A y el B, ¿no? Miren, si esa es la laminita A y B, ¿qué sucede si esta laminita, que yo sé que ahí está el A y el A se quedó aquí, miren, bien marcado, y el B se fue acá. A ver, en este ejemplo, aquí abajito en esta figura. Sí, miren, después de un rato de que yo he hecho la cromatografía en capa fina, ya lo puse en la fase móvil, yo lo sembré así, el A y el B. ¿Qué sucede si después de unos minutos de elusión, el A, miren dónde lo estoy viendo, en el mismo lugar donde lo sembré, y el B, miren a dónde se fue? Díganme ustedes, el A, ¿qué características tiene? En retención, en elusión y en polaridad. A ver, díctenme ahí, ¿qué características notan para el A? Si lo quieren describir solo el A. ¿Cómo está en retención? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Elusión, miren, es el A, menor, ¿verdad? Lo contrario, pues, eso sí tiene que ser siempre lo contrario, ¿no? Y polaridad, ¿a quién se parece? ¿A la retención o a la elusión? Mayor. Mayor. Igual para el B, rapidísimo, a ver, díctenme. Retención, dense cuenta en el B, tapen ahí, miren solamente el B. Menor retención, miren, ¿no? Y lo que tuvo máximo fue ilusión, ¿no es cierto? Y la polaridad obviamente es menor, ¿ya? Así son las condiciones. Entonces, las que son directamente proporcionales son las polaridades con las retenciones. Y las que son inversamente proporcionales, si lo quieren aprender así, es la ilusión con la polaridad o la ilusión con la retención, ¿no? La ilusión es la que no va con ninguna de las otras dos, ¿ya? ¿Ok? Y de acuerdo al compuesto variará esto, pues, ¿no? Porque nosotros ahorita le hemos puesto que el compuesto se llama A o que el compuesto se llama B. Miren esta tablita, de acuerdo a la polaridad. De menor a mayor polaridad, ¿no? De menor a mayor polaridad.
Mientras mayor sea, ¿se acuerdan la polaridad? Mayor será la retención, son directamente proporcionales, ¿no? Menor la polaridad, menor la retención. Aquí solamente esa tablita me está dando algunos ejemplos de algunos compuestos que podrían ser hasta los fármacos. Las moléculas que tengan más retención son las más polares. Y ejemplo de los más polares, los ácidos carboxílicos, los fenoles, los alcoholes, ¿no? Y de las moléculas que tengan menos polaridad y menos retención, bueno, los éteres, los alquenos, los alcanos, ¿ya? Solamente son ejemplitos de algunos compuestos que pueden tener, utilidad para su identificación. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta en retención, elusión y polaridad? ¿Dudas, preguntas? José Carlos, ¿alguna pregunta? No, profesora, todo claro. Ya, vamos bien entonces. Ya vamos a seguir trabajando con estos términos, ya porque ahorita se va a añadir uno más, ¿ya? Son 4 en verdad. Solamente hemos estado en retención, hemos estado en elusión, polaridad y ahorita se acerca uno más. Pero antes de eso quiero comentarles lo siguiente, que cuando nosotros hacemos, esto ya sería el circuito de un laboratorio, ¿no? Colocamos nuestra vasito, nuestra luna de reloj, sembramos la muestra y a veces sucede esto, ¿no? Y miren, hemos sembrado solamente un solo punto y ahorita acaban de aparecer 2. ¿No? Y mientras está llegando a la línea superior, aparecieron 2 bien marcados. ¿Qué indicaría eso? Indicaría que nuestro compuesto no es una sola molécula, ¿no? Que hay una combinación, ¿no? Hay una combinación. Hay una mezcla que hay que separarla. Pero en el caso de los fármacos también indicaría que, imagínense si esto viniera de una síntesis, indicaría que ustedes han sintetizado quizás un compuesto junto a otro que está contaminando como impureza. O también indicaría de que el fármaco quizás esté en un proceso de degradación y lo que se están formando son metabolitos, ¿no? Proceso de hidrólisis quizás ha habido, o afectación por la humedad o la temperatura, u otro factor. ¿Ya? Pero ya nos estaría indicando de que nuestra muestra no está pura, ¿sí? Entonces eso también hay que tener cuidado. Ahora, pero es muy interesante si se viera así tal como lo hemos dibujado, ¿no? Con estos puntitos de colores. Pero miren, lo que sucede en realidad es este procedimiento que está aquí abajo. Nosotros sembramos en la parte inferior o línea de siembra, colocamos a nuestra placa, ¿no? Sin que toque la fase móvil, esta va ascendiendo, se dan cuenta, va cubriendo hasta llegar a la línea superior. Y aquí yo tengo estas dos posibilidades de observación. Lo ideal sería que suceda así como lo hemos visto aquí arriba, ¿no? Con los puntitos de colores, ¿no? Los puntitos de color. Esto es bien común en el tema de extractos vegetales, pero en los medicamentos no sucede eso. Alguien ve algo en la figura 6 porque no vemos absolutamente nada. Yo sé que la placa se llama amarilla, pero es por temas didácticos, es blanca. Pero no vemos absolutamente ningún compuesto, no vemos pero ni la señal de que el compuesto fue sembrado. Y esto es porque la mayoría no son cromóforos, ¿ya? La mayoría de los compuestos no tienen pigmento, ¿no? No son cromóforos, ¿ya? Y eso hace que sea necesario la incorporación de ciertas sustancias llamadas reveladores. Los reveladores pueden ser de dos tipos. Son sustancias que se van a incorporar sobre esta placa, se van a aspergear en algunos casos como los químicos, se aspergean los químicos, es decir, se pulverizan, se van encima como si fueran spray. Y dentro de estos reveladores químicos hay una diversidad de ellos. La mayoría son ácidos, ¿ya? Por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿no? El ácido clorhídrico también, con vainillina mezclado, ¿no? Con vainillín mezclado. También puede ser, como en este caso, este recipiente que es un yodo, ¿no? Los vapores del yodo, etcétera. Ya la lista de reveladores químicos es bastante extensa. Pero estos reveladores tienen una característica, son destructores, es decir, a pesar de que estamos trabajando con aluminio o vidrio, van a destruir a la sílica gel, pero en esa destrucción también van a generar que aparezcan las manchas. Muchas veces los reveladores químicos quieren también la incorporación de temperatura, ¿ya? Muchas veces para que recién se puedan observar. Miren, esta supuestamente fue una placa que no tenía ninguna manchita y miren aquí cómo empezó a aparecer con las manchas del yodo, con los vapores del yodo, perdón, empezaron a aparecer estas manchas.
Pero aparte de nuestros reveladores químicos, lo que más utilizamos también es esto, que es un revelador menos agresivo, ¿no? El revelador físico. Menos agresivo para el compuesto, me refiero, ¿ya? Son los reveladores físicos, específicamente la lámpara ultravioleta. ¿Ya? La lámpara ultravioleta a dos longitudes de onda, ¿no? La onda verde y la onda azul, ¿ya? De esos pigmentos. Y miren aquí ustedes cómo empiezan a aparecer las señales de compuestos que han sido separados a través de la cromatografía en capa fina. Hoy vamos a utilizar este método, ¿ya? El método físico, porque es específico para estos tipos de medicamentos que vamos a analizar. Pero yo les preguntaría, si solamente yo hiciera una sola plaquita, no hice duplicado, y se me ocurre que en físico no vi nada, entonces necesito pasar al químico, o viceversa, ¿cuál debería ser el primero que yo debería utilizar? Si solamente tengo una sola placa, ya no tengo muestra, ya no tengo oportunidad de repetir todo el procedimiento. ¿Por cuál debería someter primero a mi placa? ¿A un método físico o un método químico? Físico. Físico, pues no físico. También les doy esos detalles porque a veces los olvidamos, ¿sí? Y primero los llevan a veces hemos tenido prácticas, en laboratorio obviamente, donde hemos tenido que utilizar los dos reveladores. Y por apuros, por salir temprano, etcétera, por tantos detalles, primero se iban a donde estaba el revelador químico, le aplicaban y de ahí regresaban a verlo en la lámpara ultravioleta. Grave error, ¿no es cierto? Porque ya destruyeron la muestra, ¿no? Entonces, miren, son detalles a veces que nos pueden llevar a un error y hay que conocerlos, ¿ya? Ahora sí, vamos con el cuarto punto, ahora sí para ver ya los resultados de nuestra práctica, ¿ya? Porque se dan cuenta, el procedimiento es bastante sencillo. ¿Se acuerdan que teníamos, a ver, teníamos los temas de retención, por aquí lo voy a anotar, teníamos elusión, teníamos polaridad, y le voy a agregar uno más, ¿ya? Ahora tenemos RF. ¿Qué es RF? Es un factor, ¿ya? Es un factor medible, ¿no? Proviene de un término llamado retención, porque fue lo primero que se estudió en la capa fina, ¿ya? Pero es un factor medible, ¿ya? Es un factor medible que nos permite comparar, ¿no? Nos permite comparar, usualmente sirve cuando hemos sembrado una mezcla o un compuesto desconocido y compararlo con un compuesto estándar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si miren, ustedes así, si yo les pongo este ejemplo, hemos terminado la cromatografía capa fina en el laboratorio, acá tengo dos plaquitas, a alguien se le ocurrió hacer dos, aquí sembré el compuesto A y aquí sembré el estándar del compuesto A. ¿Ya? Bueno, supuestamente el estándar que podría ser del A. El compuesto A, miren, llegó acá, hasta el centro, lo voy a dibujar bien, hasta ahí llegó su mancha y el acá también. A simple vista, algunos de ustedes me dijeran, bueno, sí, tiene el mismo color, tiene la misma forma, parece que estuviera al mismo tamaño, y creo que sí, que el A corresponde al estándar A. ¿Será suficiente? Dicen ustedes, ¿creen así será suficiente con eso o falta algo más ahí? A ver, chicos, ¿qué otra condición faltará ahí? Saber exactamente si están a la misma altura, ¿ya? Hay ciertas características que tenemos que ver para comparar un compuesto con un estándar. Es el color de la mancha, ¿no? El color de la mancha, el tamaño de la mancha, puede ser también la forma más que el tamaño, porque el tamaño dependerá de que hayamos sembrado lo mismo en ambos lados. Y lo más importante, la distancia. Esa distancia es lo que va a medir RF. ¿Qué es RF? Ahorita sí ya lo vemos. ¿Qué es RF? RF, bueno, se coloca A sobre B, pero ¿qué es A? RF es la distancia que recorre el compuesto, ¿ya? En este caso el fármaco, ¿no? Entre, eso es B, distancia que recorre la fase móvil. La fase móvil, ¿ya? Entonces, miren ustedes, ¿se acuerdan que habíamos colocado nuestra línea inferior y superior? Bueno, acá le hemos puesto con algunos centímetros, ¿ya? Pero tenemos dos líneas, ¿se acuerdan? La línea de siembra y la línea superior. La distancia de estas dos líneas, miren, esta es la distancia de recorre el lente, o lo que recorre la fase móvil. En otras palabras, esto es B. Y mi muestra, miren, que se aplica aquí, subió, y llegó acá. Y aquí hay una distancia, ¿no? Esto es A. Bien, entonces miren, así de sencillo, solamente midiendo, para eso obviamente ya necesitarían una regla, ¿no? Milimetrada.
nosotros podemos medir la distancia entre esos dos puntos o estas dos líneas, y eso sería B, nuestro denominador, y A sería lo que recorrió el compuesto nomás se quedó aquí, eso sería. Entonces, para este ejemplo, por eso es que es 2.1 entre 2.8, ¿ya? Entre 2.1 y 2.8. Pensemos en el compuesto, este vamos a ponerle que es el compuesto A, ¿ya? Vamos a hacerle a este compuesto A su tablita. A ver, díganme ustedes. Vamos completando con retención. ¿Cómo es la retención en el compuesto A? ¿Menor, mayor? Menor. Menor. ¿Elusión? Mayor. Mayor. ¿Polaridad? Menor, recuerden, igual que la retención, ¿no es cierto? Bien, pero, miren, ahora vamos a poner el RF. ¿Cómo será el RF? ¿Cuáles serán los rangos del RF? ¿Ya? Ustedes mismos me van a decir cuáles son los rangos del RF. Miren estas dos. Aquí voy a dibujarlo. ¿Se acuerdan que yo les hice este ejemplo hace rato? Bueno, ya no le voy a poner A, le voy a poner, a ver, AB y BC. ¿Ya? Bueno, sí le voy a poner otros nombres para que no... Lo importante es que quiero que me digan lo siguiente, ¿ya? ¿Se acuerdan que había dos casos? Uno que se queda aquí y otro que se queda acá, ¿ya? ¿Ya? Uno que se queda ahí y otro se queda allá. Este que borro, ya. Bien, para este primer caso, vamos por este ladito. Para este primer caso, para este, ¿cuánto es el RF? Voy a ponerles el mismo dato, como si fuera la misma plaquita, 2.8, ¿ya? Este es 2.8. 2.8, ¿ya? Y este también va a ser 2.8, ¿ya? 2.8 hasta acá. Ahí nada más, con el B, ya les di el B, ¿no? Ya les di el B. ¿Cuánto es el RF de esto? Ahí a simple vista nada más. ¿Cuánto es el RF? 0. 0. ¿Y aquí cuánto es el RF? 1. 1. Por lo tanto, los RFs van de 0 a 1, ¿ya? De 0 hasta 1, ¿ya? Entonces, el RF menor es el más cercano a 0 y el RF mayor es el más cercano a 1. Ese es su extremo. No van a encontrar RFs de 2, de 3, 4, 5 porque no existen, ¿ya? Los RFs son de 0 a 1. Entonces, ¿cómo es el RF de este de acá? ¿Cuánto nos salió? 0.75. ¿Menor o mayor es el RF? ¿A quién se acerca? ¿0 o a 1? ¿Menor o mayor? A1. Es mayor, ¿no es cierto? Entonces, los RFs mayores, ¿no? Es decir, los más cercanos a 1, miren, ¿a quién se parecen en verdad? Se parecen a la ilusión. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Voy a ponerle acá, le voy a cambiar el color. Miren. ¿Sí? ¿Dudas aquí, preguntas? A ver, con RF, para ahora sí pasar a ver los resultados de práctica. ¿A partir de qué valor se considera, profesora, mayor? No, bueno, mayor en general si lo quieres comparar con otro, ¿ya? Si lo quieres comparar con otro. Pero va a tender a ser siempre más mayor dependiendo de la ilusión. Más es fácil compararlo cuando tienes dos. Aquí, bueno, yo tenía dos acá. Acá solo tengo uno, pero imagínense aquí lo voy a poner, ¿ya? Lo voy a poner aquí, lo siembro hasta acá y da hasta aquí, ¿ya? Y este es el compuesto B, aquí. Entonces, esto es para el A y vamos a ponerlo ahora sí para el B. Para el B, ¿cómo sería su RF? ¿Menor o mayor? Sin sacarlo ahorita, sin hacer cálculos. ¿Cómo sería su RF? Si miren dónde está quedando la mancha. ¿Cómo sería el RF? ¿Mayor o menor que el 0.75? A simple vista nada más. Luego vemos el cálculo. Sería menor. Menor, pues porque se está acercando a 0. Recuerden que abajo es 0. Su retención sí fue mayor, ¿verdad? Su elusión fue menor, se quedó abajo. Y su polaridad es mayor. Usualmente sirve para comparar esta tabla, ¿ya? Cuando tenemos en varios compuestos aplicados en la cromatoplaca. ¿Sí? ¿Comprendido? O otro ejemplo, a ver. Sí, profesora. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya, ahorita vamos a hacerlo ya con nuestros
fármacos, ¿ya? Hoy día tenemos la identificación de estos 4 fármacos: ácido acetilsalicílico, paracetamol, naproxeno e ibuprofeno. ¿Ya? No nos vamos a detener en la parte farmacoquímica, obviamente, porque eso es para la parte teórica. Vamos a los procedimientos, ¿no? Entonces tenemos nuestra cromatoplaca, estamos, miren, con el lápiz de grafito haciendo la línea de siembra. Aquí, ¿se acuerdan? Nuestros fármacos son sólidos, ¿no? Ya sea de síntesis o adquiridos, son sólidos. Los hemos disuelto en un solvente, en este caso en una mezcla de clorometano, etanol 50-50. Ya están líquidos. Y ahora sí, miren, con nuestra micropipeta estamos aplicando. Ya estamos aplicando aquí, estamos sembrando. Luego de eso lo llevamos a nuestro vaso con una luna de reloj de tapa. Y ustedes se están dando cuenta de que esto ya está ascendiendo, miren, ya está mojando la placa, está ascendiendo. Bien tapado herméticamente. ¿Cuál fue la fase móvil que yo coloqué? Coloqué ácido acético glacial al 0.5% en acetato de etilo, ¿no? Ácido acético glacial al 0.5% en acetato de etilo, ¿ya? Esa ha sido mi fase móvil. Para los 4 fármacos, obviamente. Aquí vemos los resultados, ¿ya? Aquí vemos los resultados. En un segundo, ahorita voy a ver la imagen, acá está, de las mediciones, ¿ya? Entonces, nosotros hemos utilizado, miren, aquí están los resultados. Acá tenemos al ácido acetilsalicílico, al paracetamol, al naproxeno y al ibuprofeno, ¿ya? Ahí están los 4 medicamentos de análisis del día de hoy. Esta placa tiene un tamaño de 2.5 centímetros por un total de 10 centímetros, ¿ya? Pero recuerden que aquí es 1 centímetro y aquí es 1 centímetro. Conclusión, ¿cuánto es la distancia de B? B es igual a, ¿cuánto es? Chicos, 8 8, centímetros. ¿no? 8. Se supone que lo mismo para acá. 8. Ahora sí les doy las mediciones. Pero antes de eso quiero preguntarles algo. Miren, ustedes, vamos a encerrar a los compuestos, ¿ya? Miren ustedes, son bastante grandes algunos. Miren ustedes. ¿Qué medicina ustedes cogen una hasta aquí arriba, o hasta el centro? ¿Hasta dónde llevarían esa medición? ¿Parte superior, inferior o en el centro? Esa es una pregunta que muchos se hacen. ¿Hasta dónde mido? ¿Ideas? ¿Hasta Centro. dónde creen que se mide? Hasta el centro, perfecto, ¿no? Este de acá tiene exactamente, ¿ya? Tiene exactamente 3.9, ¿ya? Anoten ahí. Este es el paracetamol, 3.9 centímetros, ¿ya? 3.9 centímetros. Este tiene 4.3 centímetros, ¿ya? El de 4.3 es ácido acetil salicílico. Este es paracetamol, ¿ya? Paracetamol 3.9. Este de aquí va a ser naproxeno. Naproxeno tiene exactamente, ¿sí? Exactamente 4.8 centímetros, ¿ya? 4.8 centímetros, ¿ya? Y el ibuprofeno, ¿sí? Ibuprofeno tiene 5.4 centímetros, ¿sí? 5.4 centímetros, ¿ya? Ahora sí, ustedes pueden calcular los RFs, ¿no? RF del ácido acetil salicílico, ¿cuánto será? El RF del paracetamol, ¿cuánto es? El RF del naproxeno, ¿cuánto será? Y el RF del ibuprofeno. A ver, me dictan, por favor, ¿cuánto les sale? A ver, RF del ácido acetil salicílico, ¿cuánto es? ¿Me dictan?
0.54. 0.54, ya. Está bien, con 2 decimales, perfecto. Paracetamol, 0.49. 0.49. Naproxeno, 0.60. 0.60. Ibuprofeno, 0.68. ya está. Ahora ustedes me dirán por qué los hemos puesto así en pareja, ¿no? Porque está el ácido acetilsalicílico con el paracetamol y el naproxeno con el ibuprofeno. Bueno, están así exactamente, nosotros lo hemos hecho, miren, de uno en uno, pero los hemos emparejado así para que ustedes puedan, ahora sí, tenerlos en grupos de 2, ¿ya? No es nada de similitud estructural ni nada. Es simplemente para que ustedes comparen aquí, miren, hay uno totalmente distinto a este y a este y a este. Queremos que comparen entre este, ¿sí? Entre ácido acetilsalicílico y paracetamol, cómo está la polaridad, ¿se acuerdan? Nuestra tablita, ¿sí? Para el ácido acetilsalicílico, para el paracetamol. Polaridad, ¿qué más decíamos? Retención, elusión, y obviamente RF, ¿sí? Para el ácido acetilsalicílico y el paracetamol. Y otra tablita para el naproxeno e ibuprofeno. Y a cada uno de ellos le colocamos polaridad, retención, elusión, retención y RF, ¿sí? Para que puedan comparar, tienen aquí dos láminas, 2 cromatoplacas, 2 cromatofolios, para que ustedes puedan comparar entre un ácido acetilsalicílico y un paracetamol o entre un naproxeno e ibuprofeno en distinta tabla. Y esto sí ya lo van a completar para los resultados de su práctica. Este PowerPoint ya se le pasó al profesor Víctor, seguramente ya lo va a estar colgando hoy, ¿no? Está que lo actualiza seguramente en la plataforma, para que tengan la foto, me refiero, ¿ya? Para que tengan la foto como se ve. Pero ya tienen los datos, así que pueden ir avanzando en terminar este cuadro, que sería la tabla 1, ¿no? La tabla 1, y la tabla 2, que sería ya entre el naproxeno y el ibuprofeno. ¿Dudas o preguntas aquí? Porque estos serían los resultados de nuestra práctica. ¿Preguntas? O sea, para el diagrama de flujo, entonces solo colocamos el procedimiento para la cromatografía en cocina. Sí, todo el procedimiento va en el flujograma. Cálculos, obviamente, bueno, tu división, pues, ¿no? De A entre B. Reacciones químicas, no hay, pues, ¿no? No hay ninguna reacción química acá. Bien, y quería mostrarles esto es un adicional, ¿ya? Lo van a poner ahí, lo van a colocar, pero vamos a trabajarlo así, ¿ya? Nosotros, recuerdan que también les decía, se puede utilizar estándares, ¿ya? Y nosotros sí tenemos un estándar, ¿ya? Este es el siguiente resultado, el estándar del paracetamol sintetizado por los profesores, y este es el USP, ¿ya? Este es el estándar y esta es la muestra, ¿ya? Este de aquí, ¿no? Este de aquí, bueno, esta mancha sí fue simplemente que se humectó la placa, ¿ya? Pero la mancha de recorrido es esta, la de arriba, ¿ya? Entonces, tenemos al paracetamol que tiene, ¿se acuerdan? 3.9 centímetros, si no me equivoco, ¿sí? 3.9. A ver, sí, 3.9. ¿Ya? Y exactamente el estándar también ha tenido 3.9. Aquí, ¿sí? A legua se nota que es el mismo, ¿no? El R de la muestra con el estándar es la misma, ¿ya? Es la misma. Solamente que queríamos mostrarles que así se puede hacer para hacer ya no solamente una identificación, sino un control de calidad de los medicamentos. Por ejemplo, imagínense que esta muestra llamada paracetamol ustedes la hubieran incautado en un establecimiento no autorizado y se comercializa paracetamol así distribuidas, ¿no? Pero se nota que podría haber una sospecha de adulteración o medicamento falsificado. Bueno, sembramos el paracetamol, lo hacemos eluir y al lado sembramos el estándar. Cuando sembremos el estándar nos vamos a dar cuenta, recuerden, el color, el tamaño, la forma y principalmente el ERF. Si el ERF es el mismo, no hay duda. Esta muestra que dice contener paracetamol, en verdad contiene paracetamol porque el estándar tiene las mismas características.
¿Por qué no lo hemos repetido estos con los 4? Bueno, por una sencilla razón, porque nosotros no tenemos los estándares USP, ¿no? De la farmacopea americana de todos los medicamentos, ¿no? Son estándares muy costosos, ¿no? Que las empresas o los laboratorios que sí lo tienen, obviamente son los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Porque tienen que hacer control de calidad perenne. Ya, pero nosotros sí tenemos el paracetamol al menos y queríamos mostrarles que así se hace. Cuando quieren hacer ustedes una verificación de la pureza y de que en verdad corresponde a determinado fármaco, colocan la muestra y el estándar, ¿ya? En cambio, esta gráfica de acá no ha sido exactamente para poder comparar, porque obviamente todos son distintos, porque todos son de distintos analgésicos, pero no todos están con su estándar al lado. Este es un ácido acetilsalicílico que lo sintetizaron en laboratorio, este paracetamol también fue de laboratorio, naproxeno también lo prepararon la semana pasada, al igual que ibuprofeno. Hasta ahí, supuestamente, el profesor lo único que puede decir que acaba de sintetizar algo solo, porque solamente salió una mancha, ¿no? Hasta ahí el profesor puede estar contento y los alumnos también, porque solamente hay un solo compuesto que acaban de observar. Entonces, si su interés era sintetizar algo, ya lo hicieron. Es un solo compuesto, no hay impurezas. Pero después de esto, tienen que ellos hacer lo siguiente, enfrentarlo junto a su estándar. Porque recién cuando lo enfrenten junto al estándar, van a saber si en verdad corresponde o no al estándar, ¿ya? Y eso es lo que se ha corroborado acá. Ahora sí, ¿alguna pregunta final? Porque ahí estaríamos terminando la práctica del día de hoy.